Excelente, jóvenes. Entonces vamos a la tercera hora de clase de hoy, 4 de noviembre. Y vamos a comenzar con la unidad 3. La unidad 3 la hemos llamado el mercado de dinero y la inflación, o en líneas generales vamos a estar hablando del dinero y de la inflación. Por eso la hemos dividido en dos temas. Un tema tiene que ver con el mercado de dinero y la política monetaria y otro tema con las causas de la inflación, ¿ok? Como se van a dar cuenta en el desarrollo de este tema, hay que entender el mecanismo del dinero para luego poder entender lo que ocurre con la inflación, porque al final la inflación es un fenómeno monetario, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es con esta videoclase centrarnos en el tema del dinero. Primera esa parte, y como les decía en la parte anterior, los elementos importantes. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el dinero, los conceptos de dinero, las funciones de dinero, los tipos de dinero, y además vamos a ver dentro de la oferta monetaria los agregados monetarios, que son la forma de calcular la oferta monetaria, el Banco Central, los bancos que reciben depósitos y de último un balance analítico de la ecuación macroeconómica del dinero, obviamente hasta donde lleguemos, ¿no? O sea, ese es el contenido que tenemos pensado desarrollar de aquí en adelante. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que dentro del sistema, dentro del flujo circular de la renta, existe el sistema financiero como el lugar donde se origina y circula el dinero. Se origina porque aquí está la institución que emite dinero, que es el Banco Central, y además las instituciones que multiplican literalmente ese dinero, que son los bancos. Y este circuito ocurre porque una vez que se genera el ingreso de la economía, ese ingreso, una parte se destina al consumo, pero la otra se ahorra. Y ese ahorro entra en el circuito financiero, en el sistema financiero. Entonces, una parte de ese dinero, de ese ahorro va a estar representado en dinero, y otro va a estar representado en bonos u otros activos financieros. Es decir, este es un sistema donde se trabaja con activos financieros. El activo financiero más líquido se llama dinero, y luego tenemos otros activos financieros que son los depósitos, los activos de reservas internacionales, las acciones, los bonos, los derivados financieros, las cuentas por cobrar y los créditos. Todos estos son instrumentos, papeles, que conceden al que tiene ese papel o ese instrumento un derecho a percibir una renta y un derecho a obtener su capital al final del periodo, como es el caso de los bonos. Estos activos financieros entonces están en dos grandes mercados. Uno es el mercado de dinero o el mercado monetario, y otro es el mercado de valores, ¿ok? Que es donde se transan estos activos financieros. Por supuesto, hay créditos personales y otro tipo de operaciones que se hacen entre los particulares y que de alguna manera van a formar parte de este sistema financiero. Entonces, repito, es importante entender que el ahorro es un flujo y que este flujo de ahorro alimenta la riqueza financiera del país. Es decir, el país arranca, o esta economía arranca con una riqueza financiera específica, en la cual están las tenencias de dinero y de bonos. Este ahorro nuevo genera un aumento de la riqueza financiera, y eso se ha distribuido en un movimiento del dinero y en un movimiento del activo financiero. Estos son dos mercados que siempre van a estar congeniados, análogos. Cuando las personas deciden que parte de su riqueza van a tener en dinero, por descarte queda la parte que va a estar en otros activos financieros, ¿ok? Entonces, este es el origen del dinero, y al final el dinero es importante porque el dinero se intercambia por otros bienes y servicios, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el mercado de dinero es en el que nos vamos a concentrar nosotros, porque
allí es donde se produce esta mercancía que se intercambia por el resto de los bienes y servicios. Recuérdense que el flujo circular de la renta, por un lado estaba el flujo de bienes y servicios y por el otro estaba el flujo monetario como contrapartida. Por ejemplo, si del lado de las empresas se ofrecían bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios, lo que hacía era que de vuelta las empresas obtenían un ingreso por la venta de esos bienes y servicios. Entonces, en ese sentido, existe un mercado de dinero y como todo mercado hay una oferta de dinero, una demanda de dinero y un precio. ¿Okay? Nosotros inclusive ya hemos visto esta gráfica. En la gráfica el precio, que es la tasa de interés, va a estar en el eje de las Y, la cantidad de dinero va a estar en el eje de las X y la curva de oferta va a ser una línea vertical porque la oferta monetaria no responde a movimientos en la tasa de interés, sino a decisiones de política del Banco Central. Entonces, en ese sentido, la oferta monetaria está constituida por las monedas y billetes en circulación más los depósitos del sistema bancario. Porque recuerden que el dinero no se, es más, cada vez se tiene menos en efectivo o en piezas monetarias y cada vez más se tiene en el sistema financiero, ¿ok? Por otro lado, vamos a tener la política monetaria, que va a ser el manejo que haga el Banco Central sobre la cantidad de dinero. Si él decide aumentar la cantidad de dinero en la economía, eso va a generar unas determinadas consecuencias y eso se llama política monetaria expansiva. Por el contrario, si tiene una política, una reducción de la cantidad de dinero, eso va a generar una política monetaria contractiva, ¿sí? Luego tenemos, por el otro lado, la otra variable importante que es la demanda de dinero. Y la demanda de dinero, pues simplemente es la demanda que hacemos todas las personas de dinero. Todas las personas necesitamos demandar dinero y la teoría dice que básicamente se demanda dinero para 3 operaciones. Para transacciones, para especular o por precaución, ¿ok? Entonces, finalmente, la tasa de interés lo llamamos el precio del dinero porque es la variable que se toma en cuenta a la hora de demandar dinero. Si esta demanda de dinero, si esta tasa de interés es muy alta, entonces nosotros vamos a necesitar, vamos a darnos cuenta que las tenencias de dinero van a requerir un costo de oportunidad en lo que nos dejamos de ganar por tener ese dinero en instrumentos financieros que paguen una buena tasa de interés. Al contrario, si esa tasa de interés es muy bajita, pues entonces nosotros nos va a ser indiferente tener una determinada cantidad de dinero. Además, que luego veremos unas relaciones más complejas donde a veces a los que trabajan con los activos financieros distintos al dinero, a veces se quedan en este mercado a espera de lo que pase en el mercado de activos financieros o a veces se van del mercado financiero a este mercado porque todo depende de las expectativas que haya con la tasa de interés. El caso es que entonces en este mercado vamos a conseguir el punto de equilibrio donde coincidan o se intersecten la oferta de dinero y la demanda de dinero. En este punto de equilibrio ocurre una cosa mágica. Esa cosa mágica que ocurre es que coinciden las necesidades del dinero del público con la política del Banco Central en cuanto a la cantidad de dinero que está suministrando la economía. Y eso da una importantísima variable que es la tasa de interés, ¿ok? Vamos a tener cuál es el nivel de la tasa de interés. Como todo mercado, siempre que haya desequilibrio entre la oferta y la demanda, va a haber fluctuación del precio en ese mercado, en este caso de la tasa de interés, ¿ok? Y eso va a tener unas repercusiones específicas. Pero por ahora, empezando con el tema, lo que queremos es seguir con los conceptos de las variables y en ese sentido vamos entonces de lleno a trabajar con la variable dinero, ¿ok? Entonces, ¿qué conceptos de dinero nosotros tenemos que manejar? Primero, que es una mercancía única, que no se demanda por lo que es, sino por lo que puede hacerse con él. Es decir, usted no está pendiente
de las características de sus billetes ni de sus monedas, sino que usted lo que está pendiente es de cuánto puede comprar con ese dinero, ¿ok? Otro concepto que vamos a utilizar es cualquier activo que pueda ser fácilmente usado para adquisición de bienes y servicios. Y en este sentido, es importantísimo que ya ustedes no utilicen el dinero como símil o sinónimo de riqueza. No son lo mismo. El dinero es ese activo que se utiliza para intercambiarlo por otros bienes y servicios. Si no se utiliza para que pueda ser fácilmente intercambiado por otros bienes y servicios, desde el punto de vista macroeconómico, no es dinero, ¿ok? Entonces, aquí les tengo el dinero, esa mercancía que se intercambia por el resto de los bienes y servicios, esas piezas monetarias, ¿verdad? En las cuales nosotros tenemos en nuestros bolsillos o tenemos en nuestras cuentas bancarias, y obviamente la cantidad de dinero disponible que tenemos nos puede generar angustia o nos puede generar tranquilidad siempre que sea o no suficiente. Es decir, buena parte de las decisiones de nosotros están asociadas a nuestra disponibilidad de dinero, ¿ok? En ese sentido, ¿cuáles son los tipos de dinero? Bueno, un poco esto tiene que ver con la evolución del dinero mismo, ¿sí? Existe un dinero mercancía, un dinero signo o papel, el concepto de moneda fiduciaria, que es algo que tiene que quedar muy, muy claro en este momento, y un dinero que todavía yo no lo he visto bien catalogado por allí en los libros de teoría, y que obviamente tiene que ver con el dinero bancario, con el dinero que se maneja a través de todo el sistema financiero, a través de las cuentas corrientes y de las cuentas de ahorro, y que, repito, cada vez es la mayor cantidad de dinero. Entonces, tenemos el dinero mercancía. El medio de pago es un bien, generalmente un metal precioso. Antes de los metales se usaron como dinero el ganado, el aceite de oliva, la cerveza. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se usó como dinero los cigarrillos, ¿ok? Pero desde un buen tiempo el individuo, los individuos entendieron que era mejor crear piezas monetarias con metales preciosos porque era más fácil hacer los intercambios. Era difícil medir con exactitud cuánto aceite de oliva era equivalente a otros bienes. O imagínense en el caso del ganado, más difícil todavía, ¿verdad? O sea, era difícil hacer cambios exactos, era difícil fraccionar, y por eso se terminó utilizando otra mercancía para hacer los intercambios. En ese sentido, siempre que el dinero sea una mercancía, se genera un costo de oportunidad, jóvenes. Por ejemplo, si la mercancía si el dinero es una moneda de oro, ese oro puede ser utilizado para otros fines distintos a ser intercambiado por dinero. Entonces, ciertamente el dinero mercancía ha ido evolucionando, y lo que ocurrió ya por allá en Escocia en los años 1700 es que algunas personas empezaron a guardar parte del oro que tenían las personas y le entregaban un papelito a cambio. Ese papelito fue extendiéndose su uso y da origen a lo que llamamos el billete. Y el billete, que es esa pieza de papel con determinadas características, dejó en pleno entendido el papel del dinero, porque entonces resulta que usted cambia esos billeticos y usted no está pendiente de los cereales, a lo sumo se fija que esté en buen estado para que no vaya a ser que no se lo quieran intercambiar, pero usted te intercambia ese billete por otros bienes y servicios y ya ni siquiera se preocupa de por qué está respaldado ese billete, si está respaldado en oro o no está respaldado en oro. Entonces, repito, el dinero signo o el dinero papel, pues simplemente tiene que ver con la emisión de billetes, ¿ok? Luego se sigue desarrollando la cosa y se llega a la moneda fiduciaria. Esta moneda fiduciaria, ¿verdad? Es en la verdadera esencia del dinero, porque esta moneda fiduciaria, que va a incluir las piezas de monedas y los billetes, su respaldo no es ni oro, ni plata, ni otro metal, sino que su respaldo lo decretan las autoridades monetarias, ¿ok?
¿ok? Las autoridades monetarias, el Banco Central de los países, dice cuánto va a valer este dinero fiduciario. Y la gente lo acepta, ¿por qué? La gente lo acepta porque tiene confianza en el instituto que está emitiendo este dinero, en este caso el Banco Central. De hecho, el término fiduciario proviene del latín y significa confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en que ese Banco Central no va a permitir que ese dinero pierda valor. ¿Y cómo garantiza el Banco Central que ese dinero no va a perder valor? Uno, no permite que haya una inflación importante. Dos, no permite que haya un desplazamiento o un deslizamiento importante del tipo de cambio. Es decir, mantiene el poder adquisitivo interno y externo de esa moneda, ¿ok? Y en ese sentido, cuando las cosas funcionan bien y el Banco Central hace bien su papel, ese dinero circula por la economía y permite hacer todas las transacciones. Luego tenemos el dinero bancario, que fíjense que se refiere a los cheques firmados contra depósito, una cosa que ya casi nadie usa, y a las tarjetas de débito. Entonces, de alguna manera, las tarjetas de débito forman parte del dinero bancario. Cuando yo me refiero a que existe una categoría de dinero digital, a lo que me refiero es a que el dinero crece exponencialmente, contablemente, cada vez más dentro de los bancos. Después vamos a ver cómo ocurre esa multiplicación del dinero y eso va generando una masa de dinero que está inclusive cada vez más desligada del sector real de la economía y que tiene que ver porque que en el mundo financiero se crean unos activos financieros que pueden ir adquiriendo cada vez más valor. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Nosotros en el mercado petrolero vamos a tener, como todo mercado, una oferta de petróleo, una demanda de petróleo y un precio, ¿verdad? Resulta que en base a lo que ocurre en ese mercado, se crean unos instrumentos financieros, unos contratos de petróleo, que a su vez entonces son intercambiados en las bolsas de valores y allí esos papeles se multiplican y van generando una serie de riquezas y una serie de dinero que es de riqueza financiera y de cantidades de dinero que no está totalmente canalizado o respaldado con la producción de bienes y servicios. Y esa masa de dinero ha crecido de verdad que exponencialmente, ¿ok? No me gusta decirle dinero digital porque entonces me lo confunden con las criptomonedas y no tiene nada que ver con las criptomonedas. Como última reflexión, entonces les dejo que las tarjetas de crédito no son dinero. ¿Por qué las tarjetas de crédito no son dinero? Porque las tarjetas de crédito lo que son es un préstamo que recibe el titular de la tarjeta de parte de un banco. Entonces, lo que se considera dinero bancario son las tarjetas de débito, ¿ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Repito, ahorita lo que ocurre en la economía es que se trabaja con moneda fiduciaria. El patrón oro que relacionaba a las monedas con el dólar y al dólar con una fracción de oro, se terminó en los años 70. De hecho, se pensaba que iba a ocurrir un desplome de la economía estadounidense. No ocurrió nada de eso. ¿Por qué no ocurrió nada de eso? Porque la esencia del dinero, lo que respalda el dinero es la producción de bienes y servicios y por eso es que los economistas tenemos y utilizamos lo que es la teoría cuantitativa del dinero, donde ustedes van a ver una relación entre lo que pasa en el mercado monetario y lo que pasa en el mercado de bienes y servicios. Y repito, en esencia entonces el dinero existe porque se intercambia por esos bienes y servicios. De hecho, cuando ustedes ven fortaleza de la moneda con respecto a otros países, no, eso no es porque ese país tiene más reservas internacionales. Eso es porque ese país económicamente cada vez está produciendo más bienes y servicios. Cuando veamos la función de la teoría cuantitativa del dinero, vamos a ir entendiendo cada vez más esos vínculos que hay entre esas variables, ¿ok? ¿Alguien tiene una pregunta?
Profe, yo tengo una pregunta, pero es más como curiosidad general, Ajá, si se quiere. dígame. Bueno, usted sabe que nos mandó recientemente unos gráficos del PIB y entre esos países estaba Estados Unidos y China. Ajá. Y que el PIB de China había crecido en comparación a las otras economías. Eso también está directamente relacionado con lo que usted está mencionando ahorita de la producción de China. O sea, lo que estoy mencionando ahorita es que todos esos países, esa producción de bienes y servicios que determina el tamaño de su economía, también les da fortaleza a sus monedas, ¿ok? Es decir, que lo que realmente respalda a una moneda no es lo que ocurre porque tenga oro o porque tenga divisas o porque tenga activo financiero. Esa es la parte contable del asunto. Lo que respalda a una economía es que tenga la capacidad de producir bienes y servicios. Eso no significa que seas la economía más grande del planeta. Si alguno ha ido a Colombia, se da cuenta que Colombia tiene una economía que suele ser bastante estable y que el peso colombiano, por ejemplo, en comparación con Venezuela, tiene una fortaleza muchísimo mayor. Esa fortaleza del peso colombiano tiene que ver con que ellos en términos de inflación tienen una inflación muy, muy controlada y que además son un país que está aumentando su producción de bienes y servicios año tras año. Si ustedes ven sus reservas internacionales, no es que sus reservas internacionales han tenido que crecer grandemente año tras año para que ellos puedan aumentar ¿cómo se llama? Esa fortaleza del peso, ¿sí? Y al contrario, del lado de Venezuela, ha ocurrido una caída dramática de la producción de bienes y servicios. Eso ha venido acompañado por un proceso hiperinflacionario y eso ha hecho que la relación del bolívar con respecto al peso colombiano haya caído dramáticamente, ¿sí? Por ejemplo, en los años 70 y yo creo que hasta cerca de los 80, se llegó a intercambiar un bolívar por hasta 20 pesos. En cambio, en esta relación de ahorita, usted puede intercambiar un peso hasta por 125 bolívares, ¿sí? Entonces, lo que trato de generar como una primera impresión es que el desempeño macroeconómico de un país va a permitir que haya una mayor fortaleza de su moneda o no, ¿ok? Buena parte está asociado a eso y que poco a poco vamos a ir entendiendo ese mecanismo, ¿ok? Entonces, estamos Ok, profe, claros gracias. a tu orden, estamos claros entonces en esa primera, al final lo que estamos haciendo ahorita es entender que el dinero existe porque existe la necesidad de intercambiarlo por otros bienes y servicios. Por eso es que en ese sentido, las funciones del dinero son estas tres que está aquí. Funciona como medio de cambio, funciona como unidad de cuenta y funciona como depósito de valor. Tiene que reunir estas condiciones para que sea una moneda aceptada por el público, aceptada por todos nosotros. ¿Qué significa medio de cambio? Pues la función que he resaltado hasta ahorita, ¿verdad? Que ese dinero pueda ser intercambiado por otros bienes y servicios, es decir, que ese dinero permita hacer transacciones económicas y esa es su función principal. ¿Cuál es otra función que tiene el dinero? Ser utilizado como unidad de cuenta. ¿Qué significa eso? Que todos los balances contables, que todas las estadísticas del país están valoradas a esa moneda que circula en ese país. Es decir, el dinero se utiliza como un patrón de medida. De hecho, hemos hablado varias veces del concepto de precio y hemos dicho que el precio es una relación de dinero por un bien y servicio. Al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es valorar ese bien y servicio en términos de unidades monetarias. Allí estamos usando el dinero como unidad de cuenta, ¿sí? Como patrón de medida. Y una última función que tiene que incluir el dinero es como depósito de valor, es decir, que el dinero se pueda atesorar para mantener la riqueza financiera de un país, ¿sí? No hay que olvidar que el dinero es un activo financiero y es el activo financiero más líquido. Entonces,
Se puede mantener en efectivo o depositado en una institución bancaria. El dinero es la forma de conservar el poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Por eso es que cuando hablamos de depósito de valor, tenemos que tener una moneda que en el tiempo no sea depreciada o devaluada por el tema de un crecimiento de los precios. Porque si eso ocurre, la gente entonces no la puede conservar como depósito de valor y empieza a perder confianza en este activo y lo utiliza y se va hacia otros activos para conservar el depósito del valor. Cuando el dinero empieza a perder esta característica de depósito de valor, generalmente después empieza a ser sustituido como medio de cambio, inclusive como unidad de cuentas. ¿Sí? O sea, los agentes económicos pueden establecer confianza en el instituto emisor y aceptar la moneda. Pero los agentes económicos se van a dar cuenta rápidamente de que si esa moneda está preservando su valor o no, y en ese sentido van a tomar las decisiones de si van a aceptar esa moneda para hacer los intercambios y para que forme parte de su riqueza o no. ¿Ok? Fíjense que el bolívar en este momento tiene una crisis total como medio de pago, como unidad de cuenta y como depósito de valor. De estas tres, ¿ustedes cuáles dirían que fue la primera función que entró en crisis de el bolívar? El depósito de valor. Como depósito de valor. O sea, lo primero que ocurrió es que usted sabe que no puede mantener ese dinero en sus cuentas inmovilizado mucho tiempo y ni siquiera tiene la posibilidad de tenerlo en efectivo porque es rapidísimo la tasa de inflación como le hace perder poder adquisitivo, ¿verdad? Como unidad, como medio de cambio, también ha empezado a ser sustituido ampliamente, aunque todavía se utiliza como medio de cambio, ¿verdad? Había apago móvil en la bomba. A ver, Saúl, nada. por favor, apaga el micrófono, gracias. Coño, su madre. Dios mío. Dame un segundito para apagar el micrófono aquí, dejar de compartir pantalla. Ah, de verdad que me habían enseñado que lo podía hacer por allá, que salía a silenciar por allá. Un compañero de ustedes me enseñó y ahorita se me había olvidado. Jóvenes, recuerden de mantener sus micrófonos cerrados, ¿sí? Miren que todo esto se graba. Deme un segundito para dejar de grabar un momento, ya, para